Hola, buenas tardes. Bueno, buenos días todavía. ¿Qué tal? Bienvenidos todos y todas a esta conferencia de extensión universitaria que va a tratar sobre recetas para convertirte en una persona encantadora. Bueno, tengo el honor de presentar, aunque ya todos seguro les conocéis, a don Ramón Velasco Porras, que es miembro del Servicio de Promoción Institucional y profesor de la Universidad Católica de Ávila, y la doctora Carmen María Chivite Cebolla, profesora de la Facultad de Ciencias de la Salud, también de esta universidad. La verdad que el tema promete y ya les cedo la palabra. Para estar un poquito más cerca nos vamos a bajar del escenario. Para estar. Abandonamos la zona ante el peligro. Bueno, diréis que cómo es posible que a Ramón y a mí nos hayan encargado el título de esta charla. Recetas para convertirse en una persona encantadora. Yo no sé, Carmen, ¿es sí. persona encantadora, persona no encantadora? Todo lo contrario. Yo cuando vi que mandaban este correo y éramos Ramón y yo, digo, entiendo por qué a Ramón le han convocado para esta charla, no en el caso de quien habla. Pero bueno, es verdad que... Nelly, porfa, pásanos la diapositiva. Es verdad que toda buena charla debe comenzar de forma académica con una introducción que fije bien qué vamos a hacer, por qué y el cómo. ¿Vale? Esto es clave para cualquier trabajo académico, cualquier charla, que se fijan objetivos, se justifica el tema y se, de alguna forma, describe la metodología que se va a utilizar para llevar a cabo la resolución del objetivo. Vamos a comenzar de forma académica, diciendo el qué, el por qué y el cómo. Pero veréis que la charla va a tomar un cariz un poco diverso. ¿Por qué? Porque efectivamente, ¿qué vamos a tratar en esta charla? Pues en primer lugar vamos a tratar lo más básico para ser una persona medianamente respetuosa. Es decir, estamos en el nivel 0 del videojuego, ¿vale? ¿Qué significa esto? Que ser una persona encantadora requiere, desde luego, cuando menos, saber comportarse, saber estar. Es decir, requiere de una serie de normas básicas en la relación que establecemos con los otros. Y hemos creído que para este ratito, 40 minutos de charla, porque luego daremos pie a preguntas, era imprescindible comenzar por el nivel 0. Nivel 0 que algunos tendréis asimilado, pero que ya veréis que conforme vayamos avanzando os encontraréis identificados en algunos de los elementos que vamos a ir aquí mencionando. ¿Vale? Un poquito el objetivo, por tanto, de esta charla es ayudarnos todos a reflexionar sobre qué o cómo debo comportarme en las relaciones con los demás. ¿Por qué, Ramón? ¿Por qué? En primer lugar, porque creemos que es algo necesario para todos, no solo para el ámbito universitario, no solo para nuestro día a día de personitas que vamos andando por el mundo, sino también el por qué a nivel profesional en el futuro. Estáis estudiando una carrera para desempeñar un trabajo en el futuro. Entonces, cuando nosotros nos enfrentemos, sobre todo todos los que estéis o vayáis a tener un trabajo de cara al público, o los que os dediquéis a la rama sanitaria, o los que os dediquéis, por ejemplo, a la rama educativa, o incluso, fijaos en mí, yo estudio en ingeniería y al final trabajo más de cara al público que otra cosa, cómo poder tratar e interactuar con las personas. Por eso, como nosotros queremos interactuar con vosotros, nos hemos bajado aquí, porque queremos que la charla también sea participativa, no solo desde el punto de vista de las preguntas que va a haber en último lugar, sino también, a lo mejor os hacemos alguna pregunta y demás. ¿Y por qué? Porque creemos que también es necesario por la forma que tenemos de comunicarnos a día de hoy, continuamente con coletillas, todos, y yo el primero, cuando vas a hablar, bueno pues, eso es todos los días. Otra coletilla, no sé si la habéis escuchado, en plan, ¿alguien la dice? Sí, se oye por ahí. Es más contagioso el en plan que el COVID, ¿vale? Es increíble. En plan, muchas veces no sabemos cómo expresarnos. El lenguaje castellano es de las lenguas más ricas que hay en el mundo
y estamos continuamente empleando coletillas, en plan, piensa y habla, no hace falta que digas en plan. Hay veces que sí, se puso en plan pesado con lo de en plan, ahí sí que sería ese tema. Y también cómo enfrentarnos a la gente con educación, cosas básicas. Yo me acuerdo, ¿recordáis la Welcome Party, la fiesta de bienvenida que hacemos para los alumnos de primero? Me acuerdo antes de la COVID-19, hicimos la Welcome Party y dimos la agenda que damos todos los años a los alumnos, que está muy chula. Si alguien no la tiene, cuña publicitaria, podéis ir a por ella. Puede ir a por ella, creo que nos quedan 2 o 3, pero alguna queda por ahí. Daros prisa. Eso es. Sí. Y damos esa agenda. Cuando había alumnos que no podían participar en la Welcome Party, venían a nuestro despacho a recoger la agenda. Y yo me acuerdo que abrían la puerta, primero sin llamar, y segundo decían, vengo por lo de la agenda. Yo, hola, buenos días, ¿qué tal estás? ¿Me puedes decir tu nombre? ¿Qué quieres? Por eso, también un poco por eso estamos aquí, para cosas que muchos de vosotros ya las tenéis interiorizadas, otras que dais por hecho y por supuestas, y otras que a lo mejor os sirven y os aportan un poquito hoy para vuestra vida. Y por último, y siguiendo a nivel académico, el cómo vamos a hacerlo, ¿vale? Y desde aquí ya damos un salto a quizás lo no académico, ¿vale? Vamos a empezar a poner ejemplos y a poner imágenes que nos pueden ayudar a ir mejorando en las relaciones con los demás. Algunos ya os digo que tenéis el nivel 0 ya superado, pero en la gran mayoría creo que nos vamos a identificar en algunos de estos puntos. Entonces, el cómo, Nelly, por favor. Vamos a seguir este índice, bueno, la introducción ya la habríamos visto, y vamos a ver la imagen personal, que habla más lo que llevamos o lo que somos que las palabras que decimos. A continuación veremos algunas claves de cómo comunicarnos en una relación interpersonal, de encuentro con el otro. Veremos también algunos aspectos importantes que a veces dejamos fuera, como la comunicación no verbal, veremos algunos elementos. Recordaremos 2 claves que creemos importantísimas y ya daremos paso a que podáis preguntarnos o podáis poner ejemplos de situaciones en las cuales os habéis encontrado y creéis que podemos aprender de ellas, ¿vale? Entonces, sin más dilación, nos vamos al primer apartado, segundo puesto en el índice, que es la imagen personal. Ramón, ¿tú qué crees? ¿Cómo debe ser la imagen? La imagen, primero con imágenes. Vemos aquí 2 imágenes que son... ¿Qué personas ¿Qué veis? representan? ¿Veis a 2 personas? Vale. ¿Una? ¿Qué va? ¿Cómo? Una va a la playa. O debería. ¿O cómo van vestidos? Debería, ¿Cómo van debería. vestidos? ¿Uno? Informal y otro formal. De los 2, ¿quién va mejor vestido? El de traje, depende para la situación. Fijaos, una cosa muy importante. Muy importante. Pasamos a la siguiente imagen. Aquí tenemos 2 emplazamientos, que son y una oficina, o podría ser también la universidad, ¿no? Entonces, de los 2 señores, ¿Dónde ubicáis a cada uno, a cada cual? El del traje en la oficina. Sí. El del traje a la oficina y el que va a hacer surf a la playa. Bien, bien. Paula, medio punto Vale. más, ¿eh? Pasamos a... Bien. Ahí tenemos al señor que está, ya lo decía una compañera, a la playa, y al del traje en la oficina, o podría ser también en la universidad. Había una pregunta que dice, ¿quién va mejor vestido? Y decían, el del traje. Pasa a la siguiente. Y otra compañera muy bien ha dicho, depende. Un señor en traje en la playa está mal vestido, porque pues, no puede tomar el sol, con lo bueno y saludable que es, tomar el sol, se llena los zapatos de arena, no va bien vestido. Pero también vemos que el surfero, pues así a la universidad, en bañador, sin camiseta y con una gorra, ¿creéis que es lo más procedente? Y puede vestir como quiera a alguien, y no debemos de juzgar tampoco a alguien por cómo va vestido, evidentemente.
Pero cuando nosotros llevamos una vestimenta, creo que vamos acorde al sitio, al lugar que estamos y a la gente con la que vamos a estar. Os voy a contar una anécdota que me pasó a mí. Yo he estado dando charlas para informar sobre la universidad en un montón de sitios, en un montón de ciudades, de provincias y de colegios, institutos, y he topado con un montón de gente. De todos he aprendido siempre un montón. Y un día era época de carnavales y había una alumna en clase, en un instituto, vestida de conejito, vestida con como los pijamas estos que hay de conejo, pues iba así. Entonces su profesora dice, oye, no puedes venir así a clase. Y entonces dice ella, si puedo vestir como me dé la gana. Y digo, sí, efectivamente, puedes vestir como te dé la gana. Yo en ese día, yo iba vestido de traje. Normalmente a dar charlas a los colegios no voy vestido de traje porque tampoco es lo más correcto. Y digo, mira, yo tampoco vengo de la forma más adecuada vestido para dirigirme a ti, pero te voy a explicar por qué voy así vestido. Voy así vestido porque he estado reunido con el jefe de estudios de la Escuela Nacional de Policía. Este señor me ha recibido con un uniforme. Ese señor se pone el uniforme no por ser un inspector o ser una persona muy importante, sino porque desempeña un puesto de trabajo que requiere de ese uniforme. Llevar ese uniforme implica que está representando a ese puesto que desempeña y que me recibe a mí, y es una muestra de respeto hacia mí. Yo, por muestra de respeto hacia él, también iba en traje. ¿Por qué? Porque yo estoy hablando con esa persona que debo demostrarle respeto. Entonces, en un colegio puedes vestir disfrazado de conejo, pero a lo mejor no es lo más respetuoso para con tus compañeros, que si estás de fiesta, fenomenal, no pasa nada, no hay problema, no hay inconveniente, ¿de acuerdo? Entonces, creo que es importante saber en el lugar en el que estamos, hacia quién nos dirigimos y con quién vamos a estar para vestirnos de una forma adecuada. No es una imposición, evidentemente, podemos vestir como nos dé la gana, pero a lo mejor nuestra vestimenta está faltando al respeto a las personas que nos rodean, ¿de acuerdo? Esto es importante, también como el saber estar. La imagen personal también toca a otra cosa que no se ve, pero sí se detecta por otro sentido, que es el olfato. Esa imagen personal también va ligada a, por ejemplo, pues estoy en clase, no me voy a poner a comer una hamburguesa, porque va a empezar a oler a comida toda la clase. No va a estar cómoda la gente con la que estoy a mi alrededor. Lo primero, pues también es una falta de respeto hacia el profesor, ¿no? que está explicando algo y de repente se pone a comer a alguien en clase, o también para mis compañeros, que también les apetecería comer, pero se come en un comedor o en el campus, por ahí en el césped o donde queráis. Pero eso es importante también. Y luego, como imagen personal, pues también guardar una higiene en la que voy a llevar una ropa que esté más o menos limpia y yo llevar una higiene personal para que no nos pongan los simbolitos estos que salen en los dibujos animados, así verdes, porque hay gente que le falta eso de la mala higiene que lleva. Entonces son temas también importantes a tener en cuenta, sobre todo porque son muestras de respeto hacia las personas que me rodean. Yo suelo apuntar aquí dice Ramón, que a veces incluso, ¿no? Uno porque se siente más cómodo puede descalzarse. Digo esto porque ha pasado en un aula. Esto no debe ocurrir en ningún caso. En nuestra cultura ya sabéis que el calzado es básico y que en efecto ir con los pies al aire no es algo respetuoso hacia el resto. A mayores sí que pueden oler, ¿vale? Entonces, efectivamente, son normas de urbanidad que aunque nos parecen muy evidentes, en esta propia universidad se están empezando a producir, que alguien se descalce en el aula. Con lo cual, imagen personal y higiene personal hablan mucho de nosotros y de alguna forma hablan del respeto que tenemos para con nosotros y de alguna forma debemos cuidarlo y trabajarlo. ¿Sí? Muy bien, Nelly, pásanos, por favor. Vamos entonces ya a entrar en la comunicación interpersonal. Como comentaba Ramón hace un momento, es clave cuando yo me dirijo a alguien, sobre todo si no le conozco, presentarme. Es evidente, ¿vale? Pero a veces se nos olvida. Entramos en una clase, entramos en un despacho sin llamar a la puerta cuando está cerrada, que en clase normalmente hasta que no se empieza la clase no se cierra la puerta.
Aviso para navegantes, si está cerrada la puerta hay que llamar. ¿Sí? Que por cierto, hoy justo han venido dos a mi despacho y las dos han llamado, siendo mi despacho un lugar común, que en principio uno diría no haría falta que llamen. Me ha parecido, digo, fíjate, pues un contraejemplo a lo que queremos decir hoy, ¿no? Pero en efecto, muchas veces llegamos a un lugar sin llamar a la puerta, abrimos y no nos presentamos. Básico, evidente, hola, buenos días, ¿qué tal? Y si no conozco a la persona, presentarme. Me llamo fulanito, soy alumno, en este caso, por ejemplo, que ponía Ramón, y quería consultar o preguntar dónde puedo conseguir la agenda que regaláis, hacer un lenguaje estructurado con sujeto, verbo y predicado, y en efecto, siempre presentándonos. Parece evidente, ¿sí o no? Pero a veces ocurre, de hecho pasa, que me encuentro con alguien por el pasillo, hace poco me pasó, bueno, hace ya medio semestre con un alumno, y sin decirme hola me pregunta, entonces, me dijo Carmen, ¿entonces dónde tengo que ir? Yo me quedé, pues no lo sé, tú verás. Claro, en una relación, una comunicación interpersonal es básico presentarse, saludar, que debemos hacerlo siempre y en primer lugar. Carmen, pero si yo estoy hablando con mi compañero toda la vida y le veo, pues hombre, si acabo de verle, no hace falta que si he perdido contacto 5 minutos con él vuelva a saludar. Pero si es el primer momento que le veo en el día, hola, buenos días, es también un signo, ¿vale?, de respeto y de reconocimiento del otro. Vamos adelante, Nelly. Y dentro de la comunicación interpersonal también va a influir mucho el interlocutor, cómo nos dirigimos hacia el interlocutor. Tenemos que identificarlo bien. No nos vamos a dirigir de la misma manera a esta señora que tenemos a la derecha, que sería una señora pues más mayor, que a la chica que tenemos a la izquierda, ¿no?, que es una persona más joven. Por ejemplo, nosotros cuando hablamos con una persona mayor, ¿cómo creéis que es mejor tratarla? ¿De tú o de usted? ¿Alguien piensa que de tú es mejor? Si te lo pide esa persona, sí. ¿Por qué? De normal te sale hablarle de usted. Bueno, eso es mucho de normal, ¿eh? Porque a día de hoy... Pero No, se me oye. Es para que se escuche también en streaming. Eso que de normal lo dices, hablas de usted, bueno, de normal. Y si te lo pide la persona mayor en este caso, pues ya le tuteas, pero si no, pues deberías hablar de usted. Así es. Lo ideal es cuando nos dirigimos a una persona más mayor que nosotros, hablarle de usted, porque una persona mayor, solo por el hecho de ser más mayor que nosotros, ya tiene un, entre comillas, grado para que nosotros nos dirijamos hacia esa persona con mayor educación y que sea esa persona quien tiene ese estatus para decir, oye, ¿me puedes tutear? O muchas veces nos pasa, os habrá pasado, hazme el favor de llamarme de tú, que no soy tan mayor. Vale. Y tiene 90 años. Exacto. Entonces, siempre es una muestra de respeto. Evidentemente, a lo mejor a la persona que nos dirijamos, a esta persona así más joven, pues no hace falta que nos dirijamos de usted, nos podemos dirigir de tú, ¿de acuerdo? Pero eso es... También del ámbito, ¿no? Porque... Dependiendo del ámbito... Claro, yo, por ejemplo, trabajando, a mí, personas mucho mayores que yo me llaman de usted. Obviamente, no es que te sientes bien, pero... Dependiendo... Sí, comenta lo que comentabas. Que eso, que dependiendo de la situación donde te encuentres, lo que decía, yo trabajando, hay personas mucho mayores que yo, personas ancianas, yo trabajo en diálisis, me llaman de usted, obviamente les dices que no, que te tuteen porque eres mucho más joven que ellos, pero tienden a, cuando no te conocen y dependiendo del ámbito bien laboral o algo así más formal, por así decirlo de alguna manera, te suelen llamar de usted aunque tengas 20 años. Y otro ejemplo, también enfocado un poco al aspecto laboral. Yo os ponía el ejemplo de estas dos personas, ¿no? De una persona más mayor y una persona más joven, como bien comenta vuestra compañera, también cuando nosotros nos dirigimos hacia un profesional, una persona que está trabajando, pues también le hablamos de usted. Evidentemente es una muestra de respeto hacia esa persona, ¿no? Entonces eso también. Fenomenal. Y fijaros, María José se ha adelantado a lo que hemos puesto al final, que pone circunstancia, ¿vale? En función de las circunstancias en las que nos encontremos, efectivamente
habrá que hablar de usted a determinadas personas y en otra circunstancia quizá no. Y lo que también queríamos detenernos es en el canal de comunicación. ¿Qué significa esto? Que es diferente la comunicación verbal, la comunicación oral, que la comunicación escrita. ¿Por qué creéis que es diferente? ¿Por qué hay que también modular nuestra forma o el mensaje que transmitimos en función del canal de comunicación? Sí, María José. Porque no es lo mismo que estés hablando con una persona cara a cara, sabes en qué tono lo va a decir, con qué intenciones lo va a decir, que por un mensaje. Muy importante. Fijaros, a día de hoy nos comunicamos mucho por mensajes, o bien WhatsApp, o otro tipo de redes, o correos electrónicos. Y en efecto, no tenemos el feedback que la persona nos hace en la comunicación oral. No vemos a la persona, ni de alguna forma el contexto en el cual nos lo está diciendo, ni cómo nos lo está diciendo. Entonces, ¿qué ocurre? Llega un profesor y abre su correo y se encuentra un correo que dice: ¿qué día presento? Y dice: ¿quién es? Porque además los correos a veces no vienen con el nombre y apellidos, vienen larubiapeligrosa.com, ¿vale? Entonces, bueno, intuyo que es una chica y que es rubia y que en algún contexto debe ser peligrosa, ¿vale? Pero con eso no es suficiente información. Entonces, fijaros, en efecto hay que modular también el lenguaje, el mensaje en función del canal que utilizamos. Siempre respetuoso, sin lugar a duda, pero en la comunicación oral es verdad que veo a la persona, estoy de alguna forma apoyando mi mensaje con el cuerpo, con la expresión. En cambio, un correo, que también nos pasa, nos llegan correos de alumnos que resultan violentos. ¿Qué significa violento? Que demanda o exige algo fuera de contexto y en tono, ¿sí? ¿Me entendéis? Claro, eso al profesor le deja cuando menos preocupado. Entonces, ¿qué ocurre? Que si en efecto yo estoy enfadado, primero tendré que pensarme que a lo mejor no es el momento para comunicar eso que quiero decir al profesor, y cuando ya esté más calmado, ver efectivamente cómo dirijo ese mensaje. Porque no tiene el profesor el feedback de que yo de alguna forma, ¿de acuerdo?, no quiero faltarle al respeto, pero hay mensajes que faltan al respeto. ¿Sí? Esto lo estoy diciendo, claro, desde el otro lado, como profesora, pero claro, vosotros como alumnos podéis demandar también de los profesores que en efecto os escribamos con presentación, afabilidad, claro que sí, ¿vale? Es bidireccional, pero si no nos ayudamos unos a otros a modular nuestro mensaje al canal que utilizamos, puede ocurrir lo que le ha pasado a Alicia, que le ha dado la risa fuera de contexto. Puede ocurrir, ¿vale?, que en efecto comuniquemos cosas que no queríamos comunicar o en la forma en que queríamos hacerlo, ¿sí? ¿Se entiende, verdad? Entonces, muy importante, además, todo lo que se escribe queda reflejado, ¿vale? Y sabéis que eso es una prueba incluso empírica que puede ser, ¿vale?, pues eso, tomada como incluso prueba legal, ¿vale? Por favor, tener mucho cuidado en cómo escribís mensajes escritos y qué decís en esos mensajes, ¿sí? En la comunicación oral, por supuesto, también con respeto, evidente, y siempre intentando que la comunicación no verbal acompañe al mensaje. Siempre una posición, luego lo veremos, que no sea violenta, que sea abierta, que sea afable, que acoja a la otra persona, ¿sí? Vale, entonces, modular también el canal de comunicación con el cual establecemos esa comunicación. Y luego también la parte de la circunstancial. Es decir, podemos estar dirigiéndonos al mismo interlocutor, a esa chica joven, no vamos a hablar igual con ella si estamos aquí en la universidad que si estamos en un bar tomando una caña, por ejemplo. O, por ejemplo, no vamos a hablar igual a esa señora mayor si es una persona más mayor que está desempeñando un puesto de trabajo de importancia que si está en la calle. Evidentemente, siempre es lógico que hay que tratar bien a todo el mundo, independientemente del estatus que tenga, del tipo de persona que sea, a todo el mundo hay que tratarla bien. No estamos hablando de que haya que tratar mejor o peor a alguien, siempre a todo el mundo, independientemente de... hay veces, por desgracia, que ves gente que trata, pues a lo mejor una persona que se dedica a limpiar, le trata peor que si fuese una persona que tenga un puesto de un ministro. No, tienes que tratar a todo el mundo igual, independientemente del puesto que desempeña, todo el mundo le tienes que tratar bien, ¿vale? Entonces, la circunstancia también es importante. Sí que hay ciertos estatus o ciertas posiciones en las que
pues como a la compañera que trabaja en diálisis, pues le tratan de usted, porque es una muestra de respeto hacia su trabajo, hacia el trabajo que desempeña. Cuando estás con tus amigos, pues no les vas a hablar igual, ¿no? Que no les vas a hablar de usted. O a tu abuela. Hay gente que sí que habla a sus abuelos de usted aún, ¿no? Pero generalmente ya se les puede tutear. Muy bien. Bien, avanzamos. Y siguiendo con la comunicación interpersonal, yo quería detenerme, como os imaginabais, ¿vale?, en el uso del móvil. De hecho, ahora hay varios que lo estáis usando. Intuyo que para coger apuntes. Carmen, es para coger apuntes. Prometido para coger apuntes, ¿vale? Pero fijaros, ¿qué ocurre? Que las nuevas redes sociales, el tener el acceso, ¿no?, efectivamente al móvil continuamente, nos está dificultando en el encuentro con el otro que tenemos al lado. ¿Por qué? Porque nos estamos habituando a, de alguna forma, comunicar con nosotros, no en presencia, sino a través de un medio que me resulta incluso más sencillo defenderme porque no me expongo de la misma manera que en el encuentro cara a cara, face to face. Entonces, fijaros, creemos que es fundamental para que realmente se produzca un encuentro interpersonal entre personas que nos esforcemos por estar con la persona con la cual estoy. Es decir, el móvil lo tendría que usar cuando lo tenga que usar, pero en unos tiempos delimitados, y no que, por ejemplo, se ríe, no sé cómo se llama. ¿Cómo te llamas? Mateo. Sebastián. Madre mía, qué oído tengo. Imaginaos que Sebastián estuviera también con el móvil al lado de, ¿cómo te llamas? Carlos. Carlos, intuyo que está... Carlos, ¿es Carlos, has dicho? ¿Carlos? Carlos, intuyo que está tomando apuntes con el móvil, ¿vale? Estoy casi segura. Pero imaginaos que Sebastián y Carlos estuvieran los dos con el móvil, ¿vale? Una de dos, o están cada uno hablando con personas diferentes a las cuales están en el aula, o podrían estar hablando entre ellos. O sea, lo típico que hacíamos sin móviles, pasarle notitas de al lado, ¿vale? En clase, uno escribía, se lo pasaba de al lado, el otro contestaba, se volvía a pasar. Esto es lo que nos pasa muchas veces sin estar en clase, es decir, estando en espacios abiertos donde no tengo que ocultar a nadie el que estoy hablando con el otro, estamos utilizando un medio que cuando la persona está ausente es útil y puede ser incluso necesario, pero cuando estamos presentes es totalmente innecesario e incluso dificulta una verdadera comunicación y encuentro. Entonces, estos ejemplos que os hemos puesto ahí, puede ocurrir que estas tres chicas, por ejemplo, de la derecha, estén hablando entre ellas. Pero fijaros cómo están hablando. Entonces, la comunicación interpersonal es fundamental, hacer un esfuerzo por estar con el otro, estar presente. Y el móvil, dejarlo a un lado. ¿Sí? Adelante, Nelly. Y nos gusta hablar mucho, y hablamos mucho. ¿Os gusta hablar? Habláis. Sí, y hablamos. Pregúntale esos dos. Sí. Y hablan, pero hablamos. No paran. Sobre todo, hablamos un montón, quedamos con un amigo, con una amiga, estamos con nuestros novios y hablamos. ¿No? Con nuestros padres hablamos. Y la pregunta es, ¿escuchamos algo? Porque a veces no nos paramos a pensar en la otra persona, en mi interlocutor, en la persona que está enfrente, que tengo enfrente. Nos paramos a pensar qué puede opinar esa persona, qué problemas puede tener esa persona, qué le pasa. ¿Escuchamos? Nosotros necesitamos que nos escuchen, sí. Háblale a una persona de lo que quieras, si le hablas de sí misma, te escuchará durante horas. Pero si le hablas de sí misma, si le hablas de tus problemas, a lo mejor ya, tú quédate aquí que yo me voy, ¿vale? Entonces, creo que es muy importante también en la comunicación interpersonal escuchar a la persona que tenemos enfrente, a la persona con la que estamos hablando. Primero, nos daremos cuenta si está captando el mensaje. Segundo, a lo mejor esa persona necesita contarnos algo más importante que lo que yo le estoy contando. Todos tenemos problemas. Si hay alguien que no tenga ningún problema, que levante la mano. No, ¿verdad? Vale. Todos tenemos problemas. Y cuando escuchas a la gente, a lo mejor te das cuenta de que lo que para ti es un problemón, para otra persona es algo totalmente absurdo porque tiene problemas mucho más graves y necesita de ti. Entonces también, ¿qué podemos dar a esa persona? ¿Por qué tenemos amigos? ¿Porque solo nos dan cosas? No. Porque nosotros también les damos a ellos, evidentemente. Si no, no seríamos amigos. Seríamos
unos aprovechados, ¿no? Solo me dan y yo cuando tengo que dar algo, cojo y me voy. Entonces, creo que también es muy importante escuchar a la persona con la que estamos, a nuestro interlocutor, hablar también y que nos escuchen. Oye, tengo un problema, me ha pasado esto. Cuando nosotros tenemos un problema, queremos que nos escuchen, ¿no? Pues a lo mejor también nosotros tenemos que ponernos en el otro lado y escuchar. Y seguimos con la comunicación interpersonal, ya ves que es clave, ¿vale?, para poder de alguna forma encontrarnos con los otros. Fijaros, hay diferentes elementos que ayudan a que ese encuentro se realice, ¿vale? Y la primera pregunta que os lanzábamos, ¿qué actitud tengo ante mi interlocutor?, ¿vale?, puede reflejarse no solo con las palabras, sino con nuestra actitud, con nuestros gestos, con lo que llamamos comunicación no verbal, ¿no? Y la primera que os queríamos de alguna forma lanzar es la postura, ¿sí? Si os fijáis, todos tendemos, y yo sin querer he tendido a ello, a ponerme de brazos cruzados, ¿vale?, o en una postura que de alguna forma puede dificultar que el otro se sienta acogido. La postura que tomamos cuando el otro se dirige a nosotros habla mucho de nosotros y también habla de la acogida que realizamos a esa persona. Imaginaos que yo estoy sentado, ¿vale?, y una persona viene llorando y me empieza a contar algo. ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Yo estoy sentado, la persona está de pie, llorando, desconsolada. Levantarte, qué mínimo, ¿vale? Pues a veces ocurre que uno se queda... Vamos, hay circunstancias y lugares en los que es justificado que si alguien se dirige a mí, incluso, por ejemplo, alguien que yo reconozco como una autoridad, ¿vale?, se dirige a mí, me comenta, me pregunta algo importante, yo estoy sentado, me pongo de pie. Fijaros, lo contrario, si yo estoy en el hospital, comentábamos, muchos sois de la rama sanitaria, y en efecto un paciente está tumbado y me empieza a contar algo que es personal y yo estoy de pie, lo recomendable sería bajarse en la altura en la cual se encuentra, la postura, habría que sentarnos cerca de esa persona o ponernos a su altura para que pueda realmente comunicarme con mayor fluidez. La postura, claro que expresa y está indicando la acogida a la persona que acude a nosotros o, de alguna forma, el rechazo o la inoportunidad. ¿Por qué? ¿Qué nos pasa a día de hoy? Que todos tenemos muy poco tiempo. Que luego lo analizamos y no es tanto el poco tiempo que tenemos, porque perdemos un montón, y perdona otra de la cuña publicitaria, en redes sociales, móvil, videojuegos, ¿vale? O sea, no tenemos tan poco tiempo, pero a veces nos da esa impresión. Como tengo poco tiempo, me quedo en la postura cómoda para que esta persona no se enrolle. ¿Realmente estoy ayudando, facilitando el encuentro que debería facilitar? Pues no. La postura, claro que ayuda, ¿vale?, en la comunicación y expresa acogida o expresa, de alguna forma, estar cerrados. Ramón, ¿qué más tenemos en elementos no verbales? También la actitud hacia la que nos enfrentamos con nuestro interlocutor, sonreír. No pasa nada por sonreír, ¿vale? Que a veces parece que nos cuesta o que vamos siempre con cara de ajo. Todas las personas que os vayáis a dedicar al mundo de la enfermería o al mundo sanitario, estar malito es lo peor que te puede pasar. Y si el enfermero o la enfermera que tienes delante te recibe con cara de ajo, que sí, que estará de trabajo hasta aquí, como todos. Pero, Concho, estás recibiendo lo primero a alguien que tiene un problema porque tiene un problema de salud. ¿Le recibes con cara de ajo? Tendrás muchos problemas personales y demás. En cambio, una persona que te recibe con una sonrisa, dices, yo estoy jorobado, pero por lo menos ya tienes algo, ya estás haciendo algo por ese paciente. Porque yo creo que eso es importantísimo, dar un trato humano. Porque estamos con personas, no estamos con máquinas. Aunque tengamos la máquina en la mano todo el día, que es el teléfono. Lo hablaba Carmen con las redes sociales. Las burradas que decimos a lo mejor por WhatsApp o por Twitter, a esa persona a la que se lo estás diciendo, ¿se lo dirías a la cara? Sin el móvil delante. A lo mejor no. A lo mejor no. Y esto también es importante, cómo nos dirigimos hacia esa persona cuando la tenemos delante. Una sonrisa es súper importante. Una mirada, mirar a los ojos a la gente. Primero para saber si te está captando lo que le quieres decir, si está captando tu atención. Y también para que esa persona sepa que tiene tu atención. Es muy importante. Estaba pensando, cuando estaba hablando Ramón de la sonrisa,
algunos habéis sonreído, pero muy poquitos. Y he dicho, me hubiera gustado sacar una foto y ponerla ahí. Fijaros, a veces nos parece que son otros los que nos sonríen, ¿vale? Yo me incluyo, ¿eh? Yo digo, vosotros estáis sonriendo, a saber si yo sonrío, ¿no? Pero, ¿qué ocurre? Que de verdad tenemos que habituarnos a sonreír, porque no lo tenemos de alguna forma interiorizado y nos cuesta muchísimo. De hecho, de verdad, cuando lo ha dicho Ramón, digo, seguro que sonríen todos, ¿no? Pues yo creo que habéis sonreído 10. Además que he hecho un listado rápido. Sara, por supuestísimo, ¿vale? Que ha sonreído porque la tiene siempre la sonrisa. Pero, digo, para ponerla un poco roja, que es la culpable de que estemos aquí Ramón y yo, al menos que pague, entre comillas, esta encerrona. Pero efectivamente, la sonrisa no es tan habitual. Y a veces creemos que son otros los que deberían sonreír. Pero fijaros, miraos al espejo. ¿Hay algunos de verdad que tendéis a mirar al resto? O sobre todo, por ejemplo, los profesores con una cara de seta, que de hecho el profesor piensa, me odia, ¿vale? Y en ocasiones es verdad. Vale, sí. Seguimos. Y el último elemento, no sé qué hemos puesto, pero atención. la atención. Esto con lo que decía Ramón, ¿vale? El tema de, en efecto, muchas veces las redes sociales, el móvil, nos quita de estar con la otra persona. Estar con esa persona, atenderle, ¿vale? Imaginaos una cosa, que ahora mientras hablaba Carmen, yo estuviese con el móvil mirando Instagram. ¿Os parecería bien? No, ¿verdad? Pero a lo mejor estamos con un amigo nuestro que nos está contando una cosa importante y estoy con el móvil. O con mi padre o con mi madre y estoy con el móvil. Haced un ejercicio. Tratad de decir, cuando esté con alguien, cojo el móvil y fuera. Lo pongo en no molestar, si tengo el reloj o lo que queráis. Haced ese ejercicio para dedicar el tiempo que estoy con esa persona a esa persona. Porque es que muchas veces, no sé si os pensadlo, porque seguro que os ha pasado. A mí me ha pasado. O sea, aquí no venimos diciendo, somos perfectos. No, aquí todos lo hacemos mal, y yo el primero. Y a mí me ha pasado estar con alguien y estar con ese alguien con el que estoy y a la vez con el móvil hablando por WhatsApp con otra persona. Y cuando estoy con la otra persona con la que estaba hablando por WhatsApp, hablando por WhatsApp con la que estaba antes. ¿No os ha pasado? A mí sí. Haced ese ejercicio. Y es que cuando te das cuenta dices, escucho, o sea, ya está, adiós móvil. Me dedico a esa persona con la que estoy y estoy con esa persona. Te presto mi atención y te dedico mi tiempo, porque al final es de las cosas más valiosas que podemos darle a alguien, nuestro tiempo, ¿no? Así que eso es importante también, que lo tengáis en cuenta. Y algunos aspectos importantes que Ramón ya ha comentado, claves que tenemos en relación, ¿no?, con el estar con el otro. Pero fijaos, la primera de ellas es respetar al interlocutor. Ramón, ¿tú qué crees sobre esto? ¿Nos respetamos? Sobre el respeto, ahí estamos, que respetamos a alguien. Cuando estamos con el móvil y sacamos el móvil delante, pues realmente no lo estamos respetando. También tengo que respetar sus ideas, aunque sean contrarias a las mías. Hay que respetarlas, siempre. Buah, es que de política, no puedo hablar con esta persona porque es que es una... Respétalo. Si tiene esas ideas, respétalas, por algo las tendrá. Aunque no sean las mismas que tú. No quiere decir que sea mejor o peor persona. ¿De acuerdo? Es importante. Y también el hecho de dedicarle tiempo a esa persona. No estoy con el móvil delante, no estoy con otra cosa que me pueda distraer. Al igual que un problema que puede tener una persona que para mí pues puede ser importante. Es decir, para mí yo me pongo este jersey en Navidad y aparece un amigo mío y lleva el mismo jersey en Navidad y digo, colegas de jersey, tío. Vale. En cambio, a lo mejor para mi hermana, que una amiga suya lleve el mismo vestido de Nochevieja es un problemón. Y digo, mira, pues no, pues para mi hermana es importante. Pues vamos a respetarlo. ¿Por qué es importante para ella? No lo sé, pero es importante, pues lo voy a respetar. Y esto pasa, Respetemos siempre, ¿vale? Es importante. Fijaros, esto lo hemos comentado mucho en clase, tendemos muchísimo a criticar, ¿vale? A criticar, pues efectivamente, lo que el otro hace, lo que deja de hacer. A veces simplemente lo comentamos, no es que es un comentario.
mira cómo estás haciendo ese comentario, porque si es en tono despectivo, si estás de alguna forma ridiculizando o de alguna forma sí, penalizando, ¿no?, a lo que la persona está haciendo, nos podemos encontrar a lo largo del día, y yo os pido por favor que os paréis todas las noches a pensar en cuántas veces se ha hablado mal de alguien, dale a la siguiente, sin que él esté presente. ¿Hubiera dicho lo mismo de esa persona estando él presente? ¿Cómo lo hubiera dicho? Fijaros, cuando alguien quiere a alguien y en efecto ve que está haciendo algo mal, lo normal es que si le quiero, evidentemente se lo tengo que decir, pero ¿cómo se lo digo? ¿Y qué busco con decirle eso? Busco al final su bien. ¿Qué es lo que estoy yo buscando cuando critico a otros a sus espaldas? ¿Busco el bien de esa persona? ¿Es una crítica constructiva o es destructiva? ¿Sí? Yo muchas veces me planteo, ¿qué dirán los alumnos, los profesores? Cuando estéis entre vosotros, yo porque todavía no he publicado la nota del parcial que hice, ¿vale? Pero cuando la publique voy a, ¿vale?, a evitar, porque me van a pitar los oídos, seguro, ¿vale? La crítica tiene que ser constructiva, para el bien de la otra persona y, por tanto, decírselo a la persona en contexto y en unas condiciones que le puedan ayudar, pero no nunca a sus espaldas y además, efectivamente, haciendo daño, ¿sí? Ramón, tú tienes ahí una anécdota, bueno, interesante. No es mía, es de una psiquiatra muy famosa que se llama Marian Rojas Estapé, que tiene libros, podcast, seguramente habréis visto algún vídeo de ella que habla de las personas vitamina y de las personas tóxicas, súper interesante y súper recomendable. Y en uno de los podcasts que tiene, ella comentaba que en las terapias que hace a sus pacientes, lo hablaba en relación a las personas tóxicas, de cómo nosotros podemos ser personas tóxicas también. Le ponía a un paciente suyo, decía, te voy a hacer un ejercicio de terapia y es que cuando estés con tus amigos, no critiques a ninguno de los amigos que no estén presentes. Y le decía al paciente, dice, ¿entonces de qué hablo? ¿Entonces de qué hablo? Pues ahí tenemos un problema, ¿vale? Tenemos que ver siempre la crítica, decírsela a la persona a la que estoy criticando y desde un punto de vista constructivo, para que mejore. Bueno, yo creo que más que personas tóxicas como tal, yo creo que se hacen relaciones tóxicas, relaciones entre dos personas o más de una, relaciones más que personas. Las personas de por sí tenemos nuestras ideas, pero tóxicas como tal no somos las personas, nos creamos entre otras, creo. Yo te recomiendo que escuches los podcasts de Marian Rojas y ahí vas a entender un poquito mejor de qué va todo esto, ¿no?, de las personas tóxicas o las relaciones. Pero ella no dice que las personas sean tóxicas de por sí, sino que ciertas personas para ti son tóxicas, no te aportan nada positivo. Claro, o sea, va un poco por esa línea. Sí, vale. va un poco por esa línea. Sí, de todos modos, lo que comenta Paula es muy interesante, porque, a ver, es verdad que las personas, ya sabéis, que con el uso de nuestra libertad vamos generando hábitos en la forma de comportarnos para con nosotros mismos y para con los demás, y eso realmente va configurándonos como persona. Es decir, lo que yo hago de forma repetida, un hábito, puede ser para el bien y de alguna forma me conduce o me encamina a hacer el bien de forma casi constante, o me puede encaminar hacia el mal. Entonces, alguien que tiene por tendencia, que de hecho todos tenemos a nuestro alrededor personas que tienden a criticar de forma continua y constante. Es verdad, y creo que Paula tiene razón, que no es que sea una persona tóxica, las personas son personas con una dignidad y bueno, pero es verdad que el hábito que puede ir adquiriendo va haciendo de ella una persona que critica mucho, por ejemplo. Y es verdad que depende en gran medida del uso de su libertad, porque puede tener circunstancias externas que sean desfavorables, pero él mismo puede decidir cómo afrontar esas circunstancias, ¿sí? Entonces, bueno, creo que es una mezcla entre, ¿vale?, las relaciones efectivamente que podamos establecer y a la vez el hábito que yo puedo ir generando con esa constancia en ciertos actos que van haciendo de mí una persona, por ejemplo, criticona. ¿Vale? Lo digo así como de pequeños decíamos, no seas criticón, ¿vale? Pues eso, criticona. Vale, entonces vamos que nos vamos, que si no se nos va el tiempo. Sí. Madre mía, qué rollo tenemos, Ramón. Bueno, defender las ideas, ¿vale? Ramón, ¿tú con esto qué querrías decirnos? Porque es importante defender las ideas, pero ¿cómo hay que hacerlo? Nosotros siempre vamos a defender nuestras ideas. Es decir, nuestra identidad no debemos perderla.
no tenemos que perder nuestra identidad. Debemos de tener la mente abierta siempre, pero nuestras ideas debemos defenderlas, pero no tratar de imponerlas. Es decir, yo, que soy del Real Madrid, no voy a intentar hacer que mi amigo que es del Barcelona se haga del Madrid, porque no se va a hacer del Madrid, eso es lo primero. Entonces, ¿por qué? Yo tendré que defenderle que soy del Madrid y él me defenderá que es del Barcelona, pero no debemos tratar de imponer nuestras ideas. No, pues esto es así porque lo digo yo y punto, y ya está. No. Defiende tus ideas, pero no trates de imponerlas. Lo digo así muy rápido. Muy bien, si me quedamos mal de tiempo. Fijaos, Juan Pablo II, cuando estuvo aquí, algunos no sabéis quién es, pero bueno, luego podéis mirarlo en el móvil, ¿vale? Juan Pablo II, cuando estuvo en España, ¿vale? En su último viaje, en 2003, nos dijo, la verdad, fijaros, incluso cuando uno pueda tener conciencia, ¿no?, de que conoce la verdad se propone, no se impone, nunca, ¿vale? Se propone, tenemos que proponerla, pero con respeto, con, de alguna forma, querer que el otro pueda acogerla desde su libertad, ¿sí? Y por eso el último punto, ¿vale?, efectivamente es que no seamos violentos, porque fijaros, cada uno tiene que conocerse, tenemos caracteres distintos. Hay personas flemáticas, ¿eso qué es? Alguien que no se altera con nada, ¿vale? Y le dices feo, se queda así. Tonto, y se queda así. En cambio hay otros que somos muy vehementes, ¿vale? Aquí ya tengo a alguien en el aula que es así, bueno, que sois así, ¿no?, los que estáis aquí. Entonces, claro, te dicen feo, y tú dices, ¡tú más! ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que efectivamente tenemos que conocernos y saber que cuando yo defiendo la verdad, aunque sea verdad, que a veces puedo estar en el error incluso, pero cuando tengo que hacerlo con respeto y nunca con tal vehemencia que pueda resultar violento hacia el otro, ¿vale? Tenemos que educarnos en función de cómo seamos, ¿vale?, de alguna forma irnos construyendo. Vamos más adelante, ya para terminar, porque queremos que preguntéis algo y si no, no se nos va a dar tiempo a preguntar nada. ¿Vale? Recuerda, ¿vale?, 3 palabras claves. A este sí que lo conocéis, ¿no? De todos modos, pues acaso lo hemos puesto ahí para presentarlo, ¿vale? El Papa Francisco, ¿vale? Para los que no lo conocéis, es el Papa de la Iglesia Católica actual y es alguien que realmente puede ser un referente para muchos. Pero fijaros, qué sencillo es que nos recuerda la clave de toda relación interpersonal. 3 palabras: pedir permiso, dar gracias y pedir perdón. Cuando yo quiero acercarme a alguien, tengo que reconocer su dignidad, su valor. Y por tanto tengo que acercarme con respeto, pedir permiso, no invadir su intimidad, sino llamar a la puerta. Gracias. ¿Cuánto se nos ha olvidado dar gracias en nuestra vida? Y tenemos muchísimos dones por los cuales dar gracias. Nos parece que todo es un derecho. Rodrigo, que te estoy mirando, nos parece que es un derecho, ¿vale? Y a veces es un don que se nos ha dado de forma gratuita. ¿Por qué las personas sufren tanto y por qué son tan amargadas a veces? Porque son incapaces de reconocer todo lo bueno que se les ha dado. No dan gracias. Mirar, analizar, ¿cuántas veces dais gracias a lo largo del día? Y en la medida en que deis gracias, os daréis cuenta de lo felices que sois. Alguien que no da gracias se va arrugando como una pasa. Y pedir perdón, clarísimo. ¿Metemos la pata? Mucho. Algunos más que otros, ¿vale? Porque pues tenemos la tendencia, por vehemencia o por lo que sea, a ¡pum! Pedir perdón. Si uno reconoce su fallo y pide disculpas, la relación se restablece. Si no lo hace, la relación se rompe. Pedir perdón a veces puede ser dificilísimo, sobre todo porque nos vemos como, yo soy perfecto, yo no me equivoco nunca, ¿verdad? Le voy a pedir perdón, es que estoy reconociendo que me he equivocado. Pues sí, es que hay que pedir perdón porque hay que reconocer ante la otra persona que te has equivocado. Y es muy importante pedir perdón. En las relaciones entre personas es súper importante reconocer nuestros errores y disculparnos por ellos ante una persona. Pues como os comentaba antes el ejemplo de los vestidos, pues a lo mejor le decía yo a mi hermana, eso es una chorrada, y mi hermana no se lo tomaba bien. Pues pedirle perdón, oye, me he dado cuenta de que esto es muy importante para ti, perdóname, pero pedir perdón de verdad, sintiéndolo, evidentemente. Y por último, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que normalmente en este nivel 0, ¿vale?, todos habremos estado pensando en alguien que no lo hace, ¿vale? Ojo, pues fíjate, fulanito, realmente el otro día se descalzó en clase. Menganito, sobre lo de descalzarse creo que no pasó, ¿vale? Pero bueno, en nuestra aula, menganito es que es súper borde. Fulanito, ¿qué ocurre? Mirad, tenemos que ser los primeros en que nos empeñemos
en mejorar nuestro trato con los demás. Tenemos que ser testigos. Fijaros, esta frase dice, camina y arrastrarás, no seas poste indicador. Ramón y yo, al preparar esta charla, claro, hemos dicho, somos los primeros que tenemos que vivirlo. No podemos ser meramente poste indicador. Ramón, ¿tú cómo lo ves? Sí, pues esto nos pasa muchas veces. Nos están contando un problema y tú lo que tienes que hacer es esto, tú lo que tienes que hacer es esto. ¿Tú qué haces? ¿Tú mismo qué haces? ¿Tú estás haciendo algo? Es importante, como se dice, predicar con el ejemplo, dar ejemplo. Mi amigo me ve cómo me enfrento a un problema, a lo mejor le puedo servir de referencia para enfrentarse a un problema similar. Siempre saber asesorar a esa persona, si nuestro ejemplo es bueno, fenomenal, es lo mejor. Es muy fácil decir lo que tienes que hacer, súper fácil. Con lo cual, no vayáis al de al lado, ahora que no está en la charla contando lo que hemos dicho, siendo puesto indicador. Tenemos que caminar y arrastrar, con nuestro ejemplo, ¿vale? Mejorando, no desanimándonos cuando caigamos, pidiendo perdón y volviéndonos a levantar, ¿vale? Entonces, ya así prometido, y no nos va a dar tiempo casi, no sé si alguien quiere comentar algún ejemplo, alguna duda, alguna cuestión que queráis poner en... sí, Paula, adelante. ¿No? ¿Alguna idea que creáis que es importante que no hayamos tocado? Porque es verdad que era un tema muy amplio y a veces difícil de abordar. ¿Alguna pregunta? ¿Creéis que hablar durante la clase, yo voy a poner ahora es un signo de respeto hacia el profesor? Que eso yo no lo he comentado porque soy muy pesada, ¿vale? Fijaros, hay personas que sois muy habladoras, es verdad, pero si yo sé que estando con alguien concreto a mi lado hablo más, pues evitar sentaros con esa persona. Por ejemplo, ¿vale? Un ejemplo muy concreto, ¿vale? ¿Me entendéis, verdad? Porque fijaros, claro que podemos, ¿no?, mejorar en muchos aspectos nuestra relación interpersonal. Bueno, pues entonces, si no tenéis ninguna duda, lo hemos hecho estupendamente bien, ¿te has dado cuenta? Ha quedado todo Sin dudas ni clarísimo. preguntas, muchas gracias.